John Winston Lennon nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940. Mientras los aviones nazis bombardeaban la ciudad, su padre, llamado Alfred, era un marino que visitaba poco el hogar, hasta que desapareció por completo. Luego fue su madre, Julia Stanley, la que desapareció, dejando al niño al cuidado de una hermana llamada Mary. Fue ella quien enseñó a John los primeros acordes en un viejo banjo del abuelo de este. Liverpool era entonces una ciudad portuaria que se hallaba en plena decadencia. Con una población heterogénea, la vida allí no deparaba grandes alegrías. Sin embargo, el constante trajín ordinario por el tráfico marítimo también tenía sus ventajas. En el equipaje de los marinos, procedentes de otro lado del océano, llegaban abundantes discos de country y rhythm and blues, que se incorporaban inmediatamente a la innata afición de los liverpoolianos por la música. John creció escuchando discos de Little Richard, Chuck Berry, Ray Charles y Buddy Holly, ilustres representantes de las corrientes musicales de aquella época. Durante unos años, estudió en la Escuela de Bellas Artes y al cumplir los 15, resolvió sus dudas entre la pintura y la música, a favor de esta última. En 1956, conoció a un muchacho que, como él, solo se sentía plenamente realizado con una guitarra en las manos. Este joven era Paul McCartney. Con Paul, formó su primer grupo musical amateur, The Quarrymen, dando comienzo a un periodo de aprendizaje acelerado de los ritmos del rock and roll. John y Paul se dedicaron a componer sus propias canciones como si se tratara de un entrenamiento. 2 años después, se les unió George Harrison y se atrevieron a actuar en algunos pequeños locales. Se denominaron sucesivamente Johnny and the Moondog y The Nur Twins. Fueron tiempos difíciles. La madre de John murió en 1958 atropellada por un policía borracho, y el escaso peculio del muchacho desapareció por completo. A lo largo de 1959, John buscó trabajo infructuosamente, pero su vitalidad, su juventud y su amor por la música hicieron que no perdiese la esperanza. A principios de 1960, el grupo renació con el nombre The Long John and the Silver Beatles, prolijo nombre que se redujo a The Silver Beatles, antes de quedarse en The Beatles. El término provenía de un juego de palabras inventado por el propio John. El grupo de acompañamiento de Buddy Holly se llamaba The Creakers, saltamontes, y John se inspiró en ellos para mezclar el término musical beat, característico de toda una generación, y la palabra Beatles, que significa escarabajos. John, Paul and George, junto con algunos músicos profesionales, iniciaron una gira por Escocia como acompañantes de Johnny Gunter, un cantante de segunda fila. También pusieron a fondo musical a los movimientos de una bailarina de striptease y aceptaron viajar a Alemania para tocar en varios locales del barrio chino de Hamburgo. Cualquier cosa era mejor que buscar algún trabajo aburrido y mal remunerado en Liverpool. Más tarde, de vuelta a su ciudad natal, se convirtieron en el grupo habitual de The Caverns, club subterráneo donde pudieron exhibir las tablas adquiridas durante sus peculiares giras. En 1961, el propietario de una tienda de discos, llamado Brian Epstein, los descubrió en ese antro. Fue una revelación, aunque no tenía ninguna experiencia en ese terreno. Epstein se ofreció como manager
a cambio de un 25% de los ingresos. A partir de ese momento, la carrera de The Beatles se disparó hacia el éxito, con la incorporación como batería de Ringo Starr en 1962. El grupo ya estaba completo y preparado para hacer frente a lo que se avecinara. Sus canciones, editadas por el sello EMI, empezaron a copar las listas de superventas. La Beatlemanía se difundió por Europa, luego por Estados Unidos y más tarde llegaría al resto del mundo, incluido los países socialistas. Las piezas de los Beatles, compuestas en su mayoría por John y Paul, se caracterizaban por hallazgos melódicos y armónicos, dentro de lo que después se ha llamado el sonido Liverpool. Además, los miembros del grupo se distinguían por un nuevo estilo en la indumentaria y el corte de cabello y por una actitud elegantemente desafiante, protagonizada en especial por Lennon. En las conferencias de prensa y las entrevistas, aquellos muchachos tomaban el pelo a sus interlocutores y se manifestaban como tipos ingeniosos, divertidos y despreocupados. McCartney era el apuesto romántico, Harrison el serio y Ringo el gracioso de la banda. En cuanto a Lennon, ejercía de rebelde con inquietudes y era sin duda el más incisivo. Después de ser nombrado en 1955 Caballeros de la Orden del Imperio Británico, John desencadenaría una escandalosa polémica con una de sus célebres frases: "Los Beatles son más populares que Jesucristo". Éxitos, drogas y disputas y reconciliaciones se sucederán a lo largo de los años 60. Y también películas, entre otras A Hard Day's Night y Hell, ambas dirigidas por Richard Lester. Brian Epstein falleció en 1967 por sobredosis de barbitúricos. Lennon contrajo matrimonio en Gibraltar al año siguiente con la japonesa Yoko Ono, enigmática mujer cuyo nombre significa hija del océano. Ambos hechos fueron jalones de una separación anunciada. Problemas financieros, celos artísticos entre John y Paul, deseos de crear sin el lastre de acomodarse al grupo, todos estos elementos decretaron la disolución del conjunto en abril de 1970. Lennon pronunciaría el epitafio del grupo y de la llamada década prodigiosa con otra frase escueta y expresiva: "El sueño se ha acabado". A lo largo de los años 70, mientras sanan las heridas de la ruptura con la reconciliación pública de John y Paul, circulará periódicamente el rumor de una próxima reunión. Varios empresarios llegarán a ofrecer sumas fabulosas para congregarlos en un escenario, pero todo será en vano. Cada uno vuela por su cuenta, libres ya del yugo de los Beatles. Para Lennon, los años 70 iban a ser de una enorme vitalidad. Por un lado, se convirtió en un activista del pacifismo. Las fotos de su luna de miel en una habitación de un hotel en Ámsterdam, donde aparecía desnudo con su esposa en un gesto de elemental naturalidad, dieron la vuelta al mundo. Con Yoko había formado la Plastic Ono Band y con ella publicó una docena de discos de larga duración. Su talento como compositor y letrista siguió manifestándose en temas como Give Places Change, Power to Good People, Sometime in the New York, pero su éxito indiscutible fue Imagine, un LP intensamente personal, editado en 1971, que contenía la canción del mismo nombre, cuyo texto llegaría a ser todo un manifiesto pacifista en aquella década conflictiva. En 1975, cuando termine felizmente su batalla contra la administración del presidente Nixon,
empeñada en expulsarlo de los Estados Unidos por extranjero indeseable, y nazca Sean Ono Lennon, único hijo del matrimonio, John desaparecerá totalmente de la circulación y se dedicará a la vida familiar. Durante 5 años, sus comparecencias en público fueron escasas y extraordinarias. En otoño, de regreso ese año, al explicar los motivos de su regreso a los estudios, Lennon aseguraba: «Hay gente irritada conmigo porque no hago música. Si yo hubiera muerto en 1975, solo hablarían de lo fantástico que era y cosas así. Lo que les enfurece es que yo seguí viviendo y decidí que lo más importante era hacer exactamente lo que me apetecía. En estos 5 años de silencio, he aprendido a liberarme de mi intelecto, de la imagen de mí mismo que yo tengo. Las canciones que hago surgen de forma natural, espontánea, sin pensar conscientemente en ellas. En cierta forma, es como volver al comienzo. Tengo la sensación de que estoy ante mi primer disco». Días después, el 8 de diciembre de 1980, las balas asesinas de un adorador perturbado terminaron con su vida y lo convirtieron, si es que aún no era, en un dios de la modernidad. El escritor Norman Mailer afirmó: «Hemos perdido a un genio del espíritu». Como reacción inmediata a su muerte, los seguidores de Lennon llevaron póstumamente Imagine al número 1 de las listas. Nunca tal número de seres humanos habían llorado tanto al escuchar una canción. ¿Quién narró para ustedes? Ricardo Irauquín, en su programa Rocola del Ayer. No olviden suscribirse, darle like y activar las notificaciones. Saludos.